¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de haber desaparecido por completo, el dolor sigue ahí como un eco que no se va? ¿Por qué ese silencio que creías sería tu arma más poderosa terminó sintiéndose como un grito ahogado en el vacío? Aquí hay una verdad que nadie te ha dicho. Desaparecer no es lo que duele. Lo que realmente destroza es ver que alguien sigue ahí, pero ya no para ti, sino para sí mismo. Te enseñaron que bloquear, ignorar y esconderte era la solución, que si dejabas de existir en su radar, sentirían el peso de tu ausencia como un golpe bajo. Pero dime, ¿esto realmente funcionó? ¿O solo te convertiste en un fantasma atrapado en tu propio juego, esperando que notaran lo que ya no eras? Hoy no vamos a hablar de tácticas baratas, ni de juegos de poder. Esto es una invitación a algo mucho más grande. Dejar de mendigar atención y empezar a construir una presencia que no pida permiso para brillar. Porque el verdadero cambio no está en huir, sino en quedarte y transformarte en alguien que ya no necesita mirar atrás. Todo comenzó en un día sin nombre. Uno de esos días que el calendario no marca con ningún símbolo especial. Fue el instante en que dejaste de forzar conversaciones que nacían muertas, de inventar excusas para seguir en un juego donde solo tú conocías las reglas. Apagaste el teléfono con la misma naturalidad con que se cierra un libro terminado, sin saber que estabas a punto de aprender la lección más valiosa. ¿Cómo duele creerse protagonista cuando solo eras un extraño en la película de otro? Los días se acumularon como hojas secas, con cada amanecer que pasabas sin que nadie preguntara por ti. Entendiste que tu ausencia no era un vacío, sino el espacio que siempre habían estado preparados para llenar con cualquier otra cosa. El mundo siguió girando exactamente igual, con las mismas rutinas, las mismas sonrisas, los mismos rituales que creías compartidos, pero que nunca necesitaron de tu participación. Mientras tú revisabas obsesivamente cada notificación fantasma, ellos seguían componiendo sus días sin notar la falta de tu nota en la melodía. Lo más desgarrador fue comprender que el fuego que te consumía por dentro no había dejado ni cenizas en su camino, que lo que para ti fue un incendio, para ellos fue apenas un destello que ni siquiera mereció ser recordado. Pero en el fondo de ese dolor, como una semilla bajo el hielo, empezó a germinar una verdad liberadora. Aprendiste que desaparecer no es fracasar, sino ganar la batalla más importante, la que librabas contra ti mismo. Cada mañana que despertabas sin correr a revisar el teléfono, cada noche que te dormías sin repasar mentalmente tus errores, ibas tallando un nuevo espacio en el mundo, uno que no dependía de su mirada para existir. La paz llegó cuando aceptaste que no había nada que demostrar. Ese silencio que tanto te asustó se convirtió en tu aliado, en el lienzo donde pintas una vida que no necesita testigos. Las mismas personas que no notaron tu ausencia ahora se preguntan en voz baja, ¿qué cambió en ti? El secreto es simple. Dejaste de ser reflector para convertirte en estrella. Dejaste de iluminar sus caminos para alumbrar el tuyo propio. Hasta que un día, sin ceremonias ni testigos, algo en tu interior cristaliza. No es un cambio dramático con fanfarria, sino un reacomodo silencioso de tus piezas esenciales. Te despiertas y notas que el peso de las expectativas ajenas ya no curva tus hombros. Las rutinas que antes eran trampas para capturar miradas, ahora son actos sagrados de autoconsagración. Ese café de las mañanas que sabe a libertad, esa canción que cantas aunque desafines, esos proyectos que florecen sin necesidad de ser exhibidos. Has descubierto el placer prohibido de vivir sin traducción, sin explicarte, sin empequeñecerte para caber en la comprensión ajena. Ocupas espacio, no por invasión, sino por derecho natural. Y en el giro más irónico, justo cuando dejas de ofrecerte en el altar de su aprobación, comienzan a buscarte con una curiosidad nueva, pero ya no corres llamado, no por estrategia, sino porque has probado el néctar de una verdad simple. Eres compañía suficiente para ti mismo. Antes eras como llama vacilante, dependiente del oxígeno que otros decidían darte, vulnerable al más leve soplo de indiferencia. Ahora eres como la luz solar que entra por la ventana sin pedir permiso. No pueden poseerte, ni dosificarte, ni apagarte a voluntad. Has comprendido que el amor propio no es un muro contra los demás, sino un jardín interior donde decides quién merece pasear. Deja de gastar tus madrugadas descifrando ausencias en chats muertos. Esa conversación que conservas como reliquia de un amor que se fue, no es más que un ataúd. Desármala con las manos desnudas, sin miedo al vacío que dejará.
porque sólo así podrás llenarlo con algo verdadero. Cada instante que robas a la obsesión se convierte en algo vivo. En el poema que escribes sin pensar en lectores, en la ruta que recorres sin mapa, en la taza de café que bebes mirando por la ventana, presente en tu propia vida como nunca antes lo estuviste. Tu atención, cuando deja de ser ofrenda en altares ajenos, se convierte en el pincel con el que pintas días más brillantes. El poder auténtico no necesita espectadores ni reconocimiento. En los gestos pequeños e irrevocables, en la foto que publicas sin filtros, en la opinión que expresas sin suavizar, en la manera en que tu cuerpo ocupa el espacio sin disculparse. Y cuando te encuentras con sus miradas, ya no hay cálculo en tus gestos ni ansiedad en tu sonrisa, porque has comprendido algo radical. Nunca necesitaste su validación, solo creíste que la necesitabas. Esta transformación no ocurre en grandes gestos dramáticos, sino en la quietud de cada elección cotidiana. En el segundo que decides no revisar su perfil, en la tarde que dedicas a aprender algo nuevo, en lugar de rumear el pasado, en la noche que te acuestas en paz con tus pensamientos. No es el odio lo que te cura, sino el amor feroz que empiezas a profesarte a ti mismo, ese que no negocia ni se pone en venta. Hay una fuerza inquebrantable en quien aprende a habitar su propia presencia sin explicaciones. Ellos esperaban el drama de tu partida o la debilidad de tu regreso, pero nunca anticiparon esta versión tuya, que simplemente es que respira con una calma que desarma todos sus guiones prefabricados. Tu quietud no es vacío, sino plenitud, no es rendición, sino soberanía. Cuanto menos demuestras, más evidencias tu transformación. Lo que realmente los desconcierta no es que hayas cambiado, sino que hayas encontrado un centro de gravedad que no depende de ellos. Tu paz les hace preguntas incómodas, sin pronunciar palabra, porque refleja una posibilidad que nunca consideraron, que se puede dejar de necesitarlos sin odiarlos, que el verdadero desapego no es rencoroso, sino libre. Has roto el esquema binario de amar u olvidar, para inventar una tercera opción, existir plenamente con ellos o sin ellos. Hay una elocuencia misteriosa en el silencio de quien ha encontrado su centro. No es mudez lo que practicas, sino el arte supremo de hablar sin palabras. Se nota en los detalles mínimos pero radicales, en cómo ya no saltas al primer mensaje, en cómo tu risa ya no se apaga cuando entran a la habitación, en cómo tus proyectos ya no buscan testigos. La distancia que hoy te separa de ellos no se construyó con portazos ni discursos, sino con los actos cotidianos de amor propio que nadie vio. La ironía más hermosa es que cuanto menos necesitas su validación, más la anhelan. Pero ya no es dulce recibirla porque has descubierto algo mejor, tu propia aprobación. Tu mayor triunfo no está en su perplejidad, sino en tu capacidad de mirar atrás sin nostalgia, hacia adelante sin miedo y el presente con plena posesión. Al final, el viaje nunca fue sobre ellos. Era sobre el momento en que dejarías de preguntarte, ¿me extrañan?, para empezar a preguntarte, ¿qué más puedo crear? La canción de tu vida ya no necesita coros ajenos, es perfecta en su melodía solitaria. Y si alguna vez dudas, recuerda, el silencio que hoy habitas no es el de la derrota, sino el del guerrero que dejó de pelear batallas imaginarias para cultivar su jardín interior. Ese es el verdadero poder, el que nadie puede darte ni quitarte.